Hola nuevamente a los que ya me han visto en el primer seminario. Bueno, soy el doctor Daniel Fassi, yo soy el coordinador de Fisiología de la Sangre, soy jefe de trabajos prácticos de la Unidad Académica 1 de Fisiología y Biofísica y además soy médico hematólogo. Vamos a dar lugar al primer video de este último seminario de la rotación de sangre, que corresponde a la segunda parte de la hemostasia, que es hemostasia 2, que se refiere a coagulación y anticoagulantes, fibrinolíticos y antifibrinolíticos. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar durante estos tres videos? Uno es la coagulación sanguínea. Vamos a ver sus características, componentes y la teoría celular o modelo basado en células, en la forma en que se explica la coagulación al día de hoy. Vamos a ver cómo se controla esa coagulación sanguínea a través de los sistemas anticoagulantes naturales como la antitrombina, el sistema de proteína CIS y otro que se llama inhibidor de la vía del factor tisular, esa es la sigla en inglés, TFPI. Vamos a hablar de fibrinolisis, sus características, los componentes que actúan, la activación del plasminógeno como simógeno central de la fibrinolisis fisiológica y los antifibrinolíticos o los mecanismos de control, ya sea a nivel local o sistémico, y dentro de ellos inhibidores directos e indirectos. Algunos paradigmas de la hemostasia han cambiado con el mayor conocimiento durante los años y vamos a repasar algunos de ellos. Uno de los paradigmas era que el evento final de la coagulación y por ende de la hemostasia era la formación de fibrina. Eso no es estrictamente así. Puede haber formación de un tapón plaquetario, como vieron la semana pasada, sin haber una red de fibrina ostensible o importante, y puede haber una formación de un tapón de fibrina que puede tener glóbulos rojos o blancos retenidos en esa malla sin presencia de plaquetas o que las plaquetas se activen después. Con lo cual, no necesariamente la formación de fibrina es el evento final. Sí es el evento final de la cascada de coagulación, pero no el evento final de la hemostasia. Vamos a revalorizar la vía intrínseca que uno veía en la cascada clásica, que activaba el 12 activaba el 11 al 9 y el 9 al 10 y así seguía. Se la había dejado de lado por un cierto tiempo debido a que se sabía que el factor 12 no provoca, la deficiencia del factor 12 no provocaba sangrado y por ende poco tendría que ver con la coagulación si se podía activar por otra manera, como veremos después. Sin embargo, la vía intrínseca juega una gran relevancia cuando se activa la coagulación ante estímulos, por ejemplo, inflamatorios mediados por citoquinas o por el estímulo leucocitario o por la presencia de superficies artificiales endovasculares como puede ser la presencia de prótesis o catéteres. Veremos después cuando hablemos del sistema contacto. También vamos a ver después que el factor tisular es el gatillo o inicio de la coagulación, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El factor tisular propiamente dicho es una lipoproteína que está presente muy lejos de la luz vascular, está cerca de la adventicia y por ende es poco disponible. Por otro lado, además hay poca cantidad de factor tisular presente en el organismo. Por eso hay determinados fosfolípidos que se van a expresar y que vamos a ver después, como la fosfatidilcerina en la membrana de algunas células, que cuando se activan pueden adquirir actividad de factor tisular. Esas células son las plaquetas activadas por cualquiera de los agentes agregantes que forman parte del tapón plaquetario, los neutrófilos y los monocitos activados y el endotelio. Ellos son fuente mucho más importante de factor tisular para la coagulación. Y el otro paradigma era que la disfunción endotelial formaba trombina. Uno decía clásicamente que el daño endotelial, sea por denudación o por disfunción, activaba las plaquetas y las plaquetas se unían y posteriormente aparecía la formación de fibrina por activación de la coagulación. Hoy en día se sabe que la disfunción endotelial, cuando no hay denudación, o sea, cuando no hay daño endotelial, no hay exposición de colágeno subendotelial, no se activan las plaquetas, sino que primero se activa la coagulación, se forma la trombina y es esa trombina la que activa y recluta plaquetas para formar un tapón plaquetario posterior. Vamos a referirnos entonces ahora a la coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea implica una proteólisis secuencial. ¿Qué significa eso? Una cadena o cascada de reacciones proteolíticas en secuencia, más o menos predeterminada, en donde
el activador se une al activado para activarlo, o al revés, hay una unión de la proteína que va a ser activada a su activador, y a su vez esa proteína activada puede activar a otro, por eso es secuencial. Las proteínas intervinientes en la coagulación sanguínea se les denomina factores de coagulación, que tienen una forma inactiva, unicatenaria, no clivada, y una forma activa clivada proteolíticamente en un sitio puntual y específico de 2 cadenas. El modelo basado en células es el modelo actualmente utilizado para describir la cascada de coagulación, en donde se produce la unión de los factores a superficies fosfolipídicas con carga negativa como la fosfatidilserina, que aportan las células que ya comentamos en su momento a fin de aumentar la interacción enzima-sustrato y liberarlos temporalmente de los anticoagulantes o de los inhibidores plasmáticos, que actúan mejor en fase soluble, como veremos después. Finalmente se produce la formación de fibrina por una proteólisis limitada de una molécula plasmática que está en alta concentración, y veremos después, denominada fibrinógeno. Estos son los factores de coagulación. Los factores de coagulación son sintetizados en su mayoría por el hígado, a excepción del factor 8, que tiene una síntesis endotelial, y una de las cadenas del factor 13, que es sintetizada por los megacariocitos, con lo cual el hígado es un factor importante y relevante en la producción de los factores de coagulación, y por ende alguna falla hepática puede redundar en alguna deficiencia de los mismos. Existen enzimas y existen cofactores, y finalmente el sustrato último, que es el fibrinógeno. Las enzimas tienen todas una forma inactiva, que es la forma en que se secretan al plasma y por la que circulan hasta que son usadas, y finalmente la forma activada, clivada, de doble cadena. A los factores de coagulación se los designan con un número romano, al que se le añade una A minúscula cuando están activadas. Algunos tienen nombre, como el caso particular del factor 2, cuya forma enzimática inactiva se llama protrombina, y a la forma activa se la llama trombina. Existen un grupo de enzimas que comparten unas características particulares, y es que son proteasas, pero además se las llama serinoproteasas porque son enzimas que tienen en su sitio activo, cercano a su sitio activo, muchos residuos del aminoácido serina, propiedad estructural que comparten. Esas son el factor 2 o protrombina, factor 7, factor 9, factor 10, factor 11 y factor 12. Existe una enzima más, pero que no es una proteasa, sino que establece uniones covalentes entre las fibras de fibrina, que es el factor 13, que veremos por qué es una transglutaminasa. Se lo llama también estabilizador de la fibrina. Existen 2 cofactores, el factor 5, que es el cofactor del factor 10, y el factor 8, que es el cofactor enzimático del factor 9. Finalmente, el sustrato es el fibrinógeno, que no es una enzima ni una proenzima, que va a ser transformado en fibrina por acción de la trombina. En esta columna vemos lo que se denomina nivel hemostático. Nivel hemostático se aplica individualmente para cada factor y no en las deficiencias múltiples, y se refiere al nivel mínimo de actividad plasmática que debe tener un factor de la coagulación para que no aparezcan consecuencias en los individuos. Esto es, que no haya hemorragias. Los niveles suelen oscilar entre un 20 y un 40% para la mayoría de ellos, con la excepción del factor 13, del cual se requiere apenas un 5% de actividad para poder ejercer sus funciones fisiológicas habituales. Para el caso particular del fibrinógeno, que no es una enzima, se establece como nivel hemostático mínimo 100 miligramos por ciento, para un nivel normal de 200 a 400 miligramos por ciento o por decilitro. Este grupo de serinoproteasas que vemos en verde están coloreadas de este modo porque son serinoproteasas que tienen una particularidad, y es el hecho de que estas serinoproteasas son dependientes de la vitamina K. Como la vitamina K, incorporada en la mayor parte de las dietas occidentales, se incorpora en los vegetales verdes, como veremos después, se la puso en verde como una forma de recordar cuáles son los factores. Son el 2, el 7, el 9 y el 10, y además
hay dos anticoagulantes naturales. Uno es la proteína C, que también es una serinoproteasa K-dependiente, y su par o su cofactor, que es la proteína S. Hay muchos factores K-dependientes o muchas proteínas K-dependientes que no participan en el sistema de la coagulación y que no viene al caso discutir ahora. Dijimos anteriormente que había serinoproteasas que necesitaban de la vitamina K para poder ser funcionales. La vitamina K tiene dos formas que pueden ser obtenidas a partir de los alimentos. Una es la vitamina K1 o filoquinona y la otra es la vitamina K2 o menaquinona. La vitamina K1 es la que nosotros comemos en su mayoría, está presente en los vegetales verdes como por ejemplo espinaca, lechuga, brócoli, repollo, tomate, acelga y otras verduras verdes. Mientras que la vitamina K2 o menaquinona la obtenemos de productos fermentados, como por ejemplo es el caso del yogurt o algunos productos como las levaduras que tienen o aportan vitamina K2 también. La vitamina K2 es una vitamina liposoluble que tiene esta estructura. Esta es la forma de la filoquinona. Y después tenemos la menaquinona, que tiene cadenas carbonadas largas, isoprenoides, que le dan de alguna manera los nombres. A mayor longitud de cadenas tienen diferentes nombres. La que tenemos acá abajo es la vitamina K comercial del fármaco, que es la vitamina K3, que no es fisiológica. Como todas las vitaminas liposolubles, la vitamina K se absorbe en el intestino delgado junto a las sales biliares y los ácidos grasos, ¿sí? Y el requerimiento diario es de aproximadamente 1 a 2 miligramos. ¿Cuándo puedo tener yo falta de vitamina K si no la como? ¿Sí? Si no la absorbo. Bien, por la razón que fuera. Una puede ser, qué sé yo, la insuficiencia de sales biliares, otra puede ser una mala absorción intestinal por un problema del intestino, entre otras cosas. A veces el sobrecrecimiento bacteriano que provoca lo que se llama una disbacteriosis, que puede ser espontánea o generada por la selección de gérmenes por antibióticos, puede llegar a provocar un desbalance en la cantidad de vitamina K producida en las bacterias del colon. Y después, la causa más importante de vitamina K de deficiencia de vitamina K es la inducida por nosotros, que es cuando nosotros damos antagonistas de la vitamina K, que son drogas anticoagulantes, a las cuales llamamos dicumarínicos y que después le daremos un mínimo comentario. Esto es simplemente un cuadrito que muestra la cantidad de vitamina K por cada 100 gramos de porción comestible. Y vemos que hay algunos alimentos que tienen una gran cantidad de vitamina K, por arriba de 150 microgramos por cada 100 gramos de alimento. Y acá tenemos el brócoli, coliflor sobre todo, y el repollo, con algunas otras verduras verdes. Mientras que las verduras amarillas, patatas o zanahorias, o en este caso no las patatas, sino uno le dice papas, y zanahorias, tienen niveles moderados a bajos de vitamina K. Por eso generalmente uno recomienda, cuando los pacientes toman antagonistas de vitamina K, les recomienda ingerir poca cantidad de estos alimentos a los fines de no interferir con el efecto del anticoagulante. Pero ¿qué es lo que hace la vitamina K? ¿Por qué es tan importante para la actividad de las serinoproteasas 2, 7, 9 y 10? Y que, como después vamos a ver también, hay otra serinoproteasa que es un anticoagulante natural, que es la proteína C, y su par, la proteína S, que es un cofactor, que también son K-dependientes. Si bien no son las únicas proteínas K-dependientes, hay muchas proteínas K-dependientes en el organismo que no vienen al caso ahora. ¿Qué es lo que hace la vitamina K? La vitamina K tiene una forma reducida, ¿sí?, que entra en una reacción catalizada por una carboxilasa microsomal hepática, que lo que va a hacer es a la proteína que se acaba de sintetizar, el factor de coagulación K-dependiente, carboxilarlo en un residuo glutámico en el último carbono, que es el gamma. Por eso se llama gamma carboxilación. Esta gamma carboxilación le otorga un carboxilo adicional a esa proteína, ¿sí? Y lo que va a hacer de esta manera, al tener una carga negativa adicional, es establecer o permitirle establecer puentes cálcicos con fosfolípidos con carga negativa, como la fosfatidilcerina, y de esa manera ligarse a las superficies, condición fundamental
para que las serinoproteasas puedan actuar en la cascada o en el modelo celular de la coagulación relativamente libre de la acción de los anticoagulantes naturales, como veremos después. La consecuencia de esta reacción es que la vitamina K se oxida y se transforma en esto que se llama vitamina K epóxido. Para poder reentrar en el ciclo, la vitamina K epóxido debe ser reducida y existen una enzima que se llama vitamina K epóxido reductasa, o la sigla en inglés es VCOR, V corta COR con K, que va a sufrir y vamos a tener una primera reducción que va a determinar la vitamina K y después nativa, y después finalmente vamos a tener una nueva forma reducida a través de otra reductasa para volver a entrar en el ciclo de carboxilación. Este ciclo se va repitiendo todo el tiempo a los fines de carboxilar a los precursores de los factores de la coagulación y que estos factores salgan convenientemente carboxilados para que sean funcionales. Los anticoagulantes denominados antagonistas de la vitamina K o dicumarínicos van a actuar inhibiendo esta enzima, cortando el ciclo a este nivel. De esa manera van a acumular vitamina K epóxido y van a cortar el ciclo de carboxilación, con lo cual van a salir factores hipo o acarboxilados hacia la circulación y por ende, si bien va a haber una cantidad de factor normal, la actividad de factor va a estar reducida, merced a que no van a tener o van a tener muy reducida la capacidad de establecer uniones cálcicas y unirse a las superficies, condición fundamental para funcionar en la cascada de coagulación. Lo que vemos en este dibujo es lo que se llamaba la vía clásica o modelo de coagulación de cascada, en donde nosotros reconocíamos dos vías separadas, que era la vía intrínseca y la vía extrínseca, que convergían en una vía final común, que finalmente iban a llevar a la formación de trombina y finalmente de fibrina desde el fibrinógeno. Se lo llamaba vía intrínseca porque aparecía un factor, que era el factor 12, que estaba presente en la sangre en forma circulante, que era el que activaba toda la vía, y otra vía extrínseca porque el factor tisular estaba fuera de la sangre, como vimos en el principio del video, y por eso se lo llamaba extrínseca. La vía intrínseca es más larga, la vía extrínseca es más rápida y más corta. En la vía final común existían factores comunes a ambas, que eran el 5, el 10, el 5, el 2 y el 10, hasta que finalmente terminaba en el fibrinógeno. Esta reglita me pareció interesante, el tema para poder acordarse cómo están enlazados los factores, es esta regla del 10, en donde yo lo primero que hago es dibujar en el centro el factor 10, que es lo que vincula a las tres vías, a la extrínseca, a la intrínseca y a la vía final común. ¿Va? En un segundo paso escribimos en la vía intrínseca los números de 12 al 8 de manera decreciente, pero sin incluir al 10. Y entonces tenemos 12, 11, 9, 8. Termina en el 10. Y en la vía extrínseca, si sumamos 3, que sería el factor tisular, más el factor 7, obtenemos 10. Entonces tenemos 3, 7, 10. Finalmente, en la vía final común, podemos hacer que 5 por 2 por 1 es igual a 10, y acá incluimos al resto de los factores. Es una regla mnemotécnica que me pareció interesante para poder recordar cómo están incluidos, cómo están de alguna manera relacionados los diferentes factores de la coagulación en la cascada. La primera etapa de la coagulación sanguínea, según el modelo basado en células, se llama fase de inicio o de iniciación. Vemos las células endoteliales, la exposición del factor tisular por la lesión endotelial y el factor 7 cercano al sitio de lesión. Recordamos entonces que la cantidad de factor tisular aportado por el factor tisular que se expone ante la lesión, que está cercano a la adventicia, es muy poca, con lo cual otros orígenes, otras fuentes de factor tisular son más relevantes in vivo, como pasa con los monocitos y plaquetas activadas e incluso las mismas células endoteliales activadas exponiendo fosfatidilcerina, que actúa como si fuera un factor tisular. De cualquier forma, este factor 7 va a unirse al factor tisular a través de puentes cálcicos que se dan entre las cargas negativas del factor tisular y la carga negativa extra que aporta
el ácido glutámico carboxilado por acción de la vitamina K. El factor 7 que se liga al factor tisular se activa y forma un complejo que está formado por el factor 7 activado, calcio y factor tisular, que se llama TEN por 10, asa por enzima extrínseca, tomando la vieja denominación de la cascada clásica. La tenasa extrínseca va a actuar sobre dos serinproteasas, que son el 10, como decía la cascada clásica, pero acá se agrega el 9. Estas son otras dos serinproteasas que, como el 7, se van a ligar a superficies cargadas negativamente a través de puentes cálcicos. La acción del factor 7 sobre el factor 10 y el 9 va a inducir la activación de ambos, formando factor 10 activo y factor 9 activo. El 9 activo es justamente el factor que activaba el 10 de la vía intrínseca, con lo cual este factor 9 ya comienza a ejercer su efecto sobre el factor 10 para formar cantidades adicionales de 10. Aparece en juego la protrombina, que es el sustrato del factor 10, quien va a empezar a clivar a esta protrombina para formar trombina. Ahora, la actividad de este 10 activo se ve muy potenciada en presencia de su cofactor, que es el factor 5, pero que no podría activarse si no tenemos trombina antes. Eso pudo develarse de alguna manera cuando se vio que pequeñas cantidades de este factor 10 pueden activar al 5, transformarlo en psicoactivado e incorporarlo para poder activar mejor a esta protrombina para formar trombina. Este complejo formado en muy pequeñas cantidades inicialmente se llama complejo protrombinasa porque es capaz de activar a la protrombina. Y está formado por el 10 activo con su coenzima, que es el 5, y el puente cálcico y fosfolípidos al cual está unido la serinproteasa. Después de que se formaron pequeñas cantidades de 10A o de pequeñas cantidades de protrombinasa, pequeñas cantidades de 9 activado y de trombina, pasamos a la fase de amplificación. La segunda fase del modelo celular de la coagulación sanguínea se denomina fase de amplificación. Después veremos por qué motivo. Vimos que en la fase de inicio se formaban pequeñas cantidades de trombina por las reacciones que ya dijimos en la diapositiva anterior. También el endotelio libera factor de von Willebrand, el von Willebrand se expone para después activar a las plaquetas y además algunas plaquetas han quedado todavía en reposo y tienen, entre otros, ligados al factor 11. Uno de los efectos iniciales de la trombina es activar a las plaquetas en reposo y transformarlas en plaquetas activadas. Las plaquetas activadas cambian de forma, emiten prolongaciones similares a pseudopodios, se tornan esféricas y además expresan una serie de glucoproteínas, pero entre otras cosas, algunas de las plaquetas del tapón plaquetario pueden expresar en su superficie fosfatidilcerina y la membrana transformarse en un factor tisular extra y muy importante para la cascada de coagulación. La trombina también puede actuar sobre el endotelio, induciendo la liberación de factor de von Willebrand e induciendo otra serie de actividades, sobre todo a través de su receptor, entre los cuales después veremos está también la de exponer la fosfatidilcerina para poder tener una actividad de factor tisular, en el caso del endotelio activado. La trombina, además, es capaz a través de receptores que se denominan PAR, que sería la designación de receptores activados por proteasas del 1 al 4, actúan sobre leucocitos, particularmente sobre monocitos, induciendo la activación de este monocito y también mayor fuente de factor tisular a través de la expresión de fosfatidilcerina en la superficie
de la célula. Sobre la plaqueta activada se habían formado o se habían unido factor 9 activado y el factor 10, como así también factor 10 activado que se había formado en la fase de iniciación, y teníamos también protrombina, además de la trombina que ya teníamos preformada. La función más importante de la trombina en esta etapa es la activación de los cofactores. Los cofactores son dos, el cofactor 5, que es cofactor del 10 activado, y el cofactor 8, que es cofactor del 9 activado. El factor 5 entonces va a quedar incorporado al factor 10 o cercano al factor 10 formando la protrombinasa, que es la que después vemos que va a activar a la protrombina. El factor 8 se encuentra, cuando no se ha activado la coagulación, unido al factor de von Willebrand. Esto es debido a que el factor 8 es muy inestable en la sangre si no está ligado al factor de von Willebrand y lo que permite es que este factor 8 tenga una vida media adecuada. Por otro lado, este von Willebrand libre podría activar a las plaquetas de manera indiscriminada, con lo cual la unión al factor 8 hace que este Willebrand de alguna manera también esté inhibido en su función, porque si no las plaquetas serían activadas en circulación, sin haber ningún motivo. La acción de la trombina sobre el factor 8 lo separa del von Willebrand, que ya puede activar plaquetas, y el factor 8 es incorporado al lado del 9, que es su cofactor, que es su enzima activa. De alguna forma, entonces se forma un complejo que se llama TEN por 10, ASA por enzima, intrínseca porque quedó la denominación de la cascada clásica, de la vía intrínseca. Y lo que va a hacer este 9, formando parte de la tenasa intrínseca, es activar al 10 para formar mayores cantidades de 10 activo. En presencia de los cofactores, tanto el 9 como el 10 aumentan su actividad muchísimas veces, con lo cual la cantidad de trombina que se va a formar después va a ser muchísimo mayor a la que se logró durante la etapa de iniciación. Los complejos protrombinasa también se forman en el endotelio sobre los monocitos activados, lo mismo que los factores 9 y 8 que también pueden estar sobre los mismos. Y acá tenemos también la protrombina cerca para poder ser transformada en trombina. Las plaquetas activadas también tienen entonces encima gran cantidad de trombina y lo que ven acá justamente es que en la fase de amplificación, merced a la posibilidad de activar a los cofactores, yo logro formar grandes cantidades de tenasa intrínseca y grandes cantidades de protrombinasa para formar en definitiva grandes cantidades de 10 activo y grandes cantidades de trombina, que son las que me van a servir para poder formar una red o una malla de fibrina adecuada. Un factor adicional que se agrega es que la trombina puede activar al 11 sobre una plaqueta activada y transformárselo en 11 activo, con lo cual el 11 activo después va a formar mayores cantidades de 9. Es como una especie de factor 9 adicional que in vivo en general tiene una relevancia menor, pero que cuando se necesita mayor cantidad de factor 9, porque se necesita mayor cantidad de coagulación, por la razón que fuera, una cirugía, algún procedimiento que requiera que la coagulación esté activa en un porcentaje elevado, quizá esta cantidad pequeña de 9 que aporta el factor 11 sea relevante.